Seguimos recorriendo la monumental obra de Sol y Levi que dejó registrada, entre otras muchas producciones, en este set de 5 discos compactos titulado La vida en Jaquetía, para que no se pierda, y que hoy está disponible en podcast gracias al Centro Sefarad de Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. La vida en Jaquetía ha sido posible gracias a la gentileza de sus patrocinadores, David Vergel y Stanley Bendelak. A continuación, escucharemos el tercer capítulo de este primer disco titulado Curanderas y Supersticiones. Esa clase de funciones, como de marionetas, me las hacía sobre todo cuando yo caía malo, que era a 2x3, ya con resfriados, ya con empacho o cualquier otra mejna, enfermedad. A pesar de las inyecciones de calcium que me ponía en la nalga Abraham el practicante, el padre de mi amigo David Ben Hayim, a pesar de las ampollas de Hormo 2 que me compraban en la farmacia Sagués Cabel Cine Capitol, a pesar de las comiditas que me hacía mamá, yo no paraba de caer malo. Y me gustaba. Primero porque llamaban al doctor Mani, que me hacía de reír con ganas, y apenas entraba en mi cuarto, yo ya me sentía aliviado. El doctor Mani nació en Hebrón, hacia los años 1890. Hebrón, en Palestina, que ansina se llamaba esa región antes de la fundación del Estado de Israel. Llegó a Tanja en 1915. Todo un personaje de película. Se le reconocía de lejos por su melena blanca, sus lentes de montura gorda y su cara de buena persona. En los primeros años de su carrera tangerina, iba montado en un asno. Todos decían que tenía un ojo clínico que nunca no fallaba. Recibía a los mehneados, los enfermos, en su consulta del barrio del Marchán, cerca del estadio, y también en el hospital Beshimon. Dejó un recuerdo que nunca se borró entre los tangerinos, judíos y goyim, lo mismo. ¿Y quién fue su mujer? Mi maestra de Histoire et Géographie en el lycée, Madame Mani, una cristiana francesa que hizo resistencia en tiempos de De Gaulle. Cuando no daba resultado el tratamiento de Mani, llamaban a la curandera. Hermana Esther. Me gustaba cuando venía, pero también me espantaba de ella, y creo que me gustaba espantarme. Era una vieja con pañuelo de judía y mantón. Un mantón grande y de color marrón o mostaza oscura. No hablaba más que en árabe. Llegaba a la cuazá, que a veces por más comodidad cuando caía malo me elevaban en cada titisol. Ansina se llamaba la cuazá de mis tías porque Titisol era la jefa de la familia. Entraba en el cuarto, la traía en una nafe, encendía las brasas con el asoplador, echaba el ashev, la shev es alumbre, y empezaba a gugnear. Gugnear o guznear es refunfuñar. En arbia, que me parece que ni ella misma entendía lo que decía. Y venga el fumo que fojeaba por todos los cuartos de la cuaza, fojeaba, apestaba. Cuando ya nos tenía todos ahogados, me levantaba a mí de la cama y me hacía pasar 3 veces por el anafe, pero nunca al revés, siempre volviendo por el mismo sitio. Entonces era cuando, para cadear de enmendar, para colmo de los colmos, cogía un vaso de agua con su mano derecha y unas tinazas con la izquierda. Con las tinazas agarraba una brasa de la nafe y la sacaba para enseñárnosla, explicándonos que eso era el hoyo de Ainara que me habían echado. Metía la brasa en el agua y hacía psh. La brasa, no hermana Esther, la brasa las que hacía psh. A ver si me entendís. Y decía que con eso se había amatado el hoyo malo, apagado, y que la Ainara ya se había betleado es eliminado de toda la familia. Pero lo peor es que yo o cualquier otro enfermo tenía que probar la agua esa 3 veces y daba asco. Al final la entregaban un duro y se iba guzneando sola por las calles. Mi madre siempre fue supersticiosa, se las sabía todas, y sus hermanas, mis tías, lo mismo sino peor.
Vos si te atrevías a mover un cuchillo, a pasar debajo de la escalera del pintor David Zulay cuando venían a calar para la Pascua de Pesaj. Vos si derramabas sal en los suelos, o si movías una silla, o si dejabais la cama sin almohadas, o si te tendías en una cama sin almohada. Esto sí que trae mala pata. O si traspasabas a uno que estaba echado en el tapete, en el suelo. Vos si éramos tres en la mesa. La que se levantaba. ¿Y qué más? Ah, sí. No se sacaba nada de la cuadra noche del Al-Ha, cuando ya había dado el Magreb. Noche de Al-Ha es el sábado por la noche. Al-Ha es una pronunciación tuerta del árabe Al-Had. Enhar el-Had, el día primero, o sea, el domingo. La noche de Al-Had para los judíos es ya domingo, puesto que cada día empieza al anochecer del día anterior. ¿Me entendiste? No, bueno, no importa. Magreb es occidente, momento en que se encienden las luces en los minaretes o se dispara un cañonazo para anunciar a los musulmanes la puesta del sol, hora de la oración del anochecer y, en su tiempo, el fin del ayuno diario del Ramadán. O los judíos interpretaban también estas señales como anuncio del fin de Shabbat. Tampoco se cosía un botón en una camisa que alguien llevaba puesta sin decir la fórmula sobre vivos cuso, que sobre muerto no es mi uso, no es mi costumbre. Nadie se iba de viaje sin que le echaran azúcar por los suelos donde pisaba al salir. Y tenía que volver la cara mirando a los que le estaban despidiendo y las mujeres le decían: vuelve esa cara, caminos de leche y miel, con bien y con salud veamos tu cara, con bien vayas y con bien vengas. Y en estas y otras ocasiones tenían un repertorio de bendiciones que cuando se enchufaban, cualquiera las paraba. Que el Shem Yitbaraj, pronunciación incorrecta del hebreo Shem Yitbaraj, literalmente nombre que sea bendecido, es una de las designaciones del Todopoderoso, que bien hablo, una de las designaciones del Todopoderoso, no tan corriente como Hakadosh Baruj Hu, literalmente el santo bendito es. Que el Shem Yitbaraj se pare con vosotros y vos abra puertas de luz y vida larga. Membad, quien mal vos quisiere y mal vos deseare. Aquí un problema bastante extraño. Membad, a pesar de. Yo no encontré esta palabra que aprendí de mi madre y mis tías y empleo con frecuencia, ni en Ben Oliel, ni en Ben Dayan, ni en Ben Arrosh. Ninguno de los tres diccionarios que yo utilizo. Bueno, que el Shem Yitbaraj vos escape de todo mal y betlee de vosotros todo hoyo de Ain Hara. Hebreo Ain Hara, mal de ojo. Que siempre estéis en fiestas y alegrías y se os cumplan todos vuestros deseos, vuestros buenos deseos. Que vos quedéis sanos hasta 120 años, cabeceras de vuestras familias, y que veáis a vuestros hijos y a vuestras hijas casados y ricos y validos entre todos los dichosos y los del buen Mazdal, y que faden y se excusan en horas buenas y puntos claros y derechos, que faden del verbo fadar, que viene de la palabra fadas, fiesta del nombramiento de una niña. Se excusan del verbo circuncir, que es circuncidar. Y que vuestros nietos y vuestras nietas crezcan con bien y con salud y alegría, cumplidos y cabales y que ya está, baraka. Esta Rachel lastimosa, lástima que Dios la dio, siendo mujer de quien era, mujer del gobernador, siendo mujer de quien era, mujer del gobernador, un día salió al paseo con sus damas de barro,
Esta Rahel lastimosa, lástima que Dios la dio, siendo mujer de quien era, mujer del gobernador. Un día salió al paseo con sus damas de valor. Se encontró con un mancebo que la trataba de amor. Se encontró con un mancebo que la trataba de amor. La mandara un anillo que media ciudad valió. El oro no vale nada, la piedra mucho valor, mas todo se lo volviera que casada era yo. Awed, awed, esta Rahel lastimosa. Así pasó el tercer título, Curanderas y Supersticiones, de este primer disco de La Vida en Jaquetía para que no se pierda de iniciación. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. El próximo podcast se titula Papá, el libro de Esther, de y por Soli Levi. Recuerden que pueden tener más detalles sobre La Vida en Jaquetía en lavidaenjaquetía.com.